Újale. Marisol Blanco, bienvenida. Ay, Déjame gracias. presentarte con la audiencia. Eres gerente senior de comunicación, relaciones públicas y responsabilidad social de Toyota México y directora de Fundación Toyota México. Nada más. Eso dice la tarjeta. Pero soy Marisol Blanco. Amo. ¿Cómo te gusta que soy te digan? Marisol. Marisol. Sí. Ni Mari ni Sol, Marisol. Marisol. Como quieran, pero Marisol está bien. La jefa. No es cierto. Marisol, pues hablábamos de esto de las vibras, de cuando llegas a un lugar, y me encantaría justo partir ahí porque creo que me abriste una puerta. Ok. Fue una vibra, fue un good feeling entrar a Toyota. 100%. A ver, mi formación académica es de comunicación. Yo estudié comunicación porque la vida me llevó ahí y mis decisiones también me llevaron ahí. No porque fuera mi primera opción de estudio, ni la segunda, ni la tercera. Fue como súper fortuito que llegara yo a comunicación. Entonces mi formación académica es de comunicóloga, soy licenciada en Ciencias de la Comunicación. Y empecé en distintas industrias, o sea, estuve en el mundo de la educación, después me pasé a una agencia en donde estuve muy involucrada en el mundo farmacéutico y en el mundo de la salud. Me encantó el mundo de la salud y tan me encantó que llegó un momento en el que dije, a ver, si quieres, Marisol, dedicarte a esto, o sea, sigue trabajando aquí en Pfizer y quédate aquí para siempre. O desarróllate como una comunicadora mucho más completa y amplia. Y entonces ahí fue donde tuve que tomar una decisión. Dije, no, tengo que irme a otra industria. Porque si bien me gustaba mucho el mundo de la salud, dije, no, creo que no es lo que yo necesito para hacerme mucho más integral como comunicadora. Y entonces me puse a buscar en dos industrias, que las tenía muy claro. Era la automotriz o la del turismo. Y no creas que por un tema, ya sé, pues no creas que porque todo el mundo dice, ay, claro, pues son dos de las industrias más divertidas y el glamour y las, ¿no? No, ese no era mi racional principal, porque también cuando tuve que tomar esta decisión de vida, digámoslo, de vida profesional, me llegó como una luz importante en mi vida del propósito profesional, ¿no? Y me llegó muy joven, la verdad es que digo, no sé qué tan joven, pero pues sí como a los 27 años, pero yo creo que sí me llegó joven. Dije, a ver, mi propósito es hablar bien de México y hacer que México resalte en donde tenga que resaltar. Y precisamente esas dos industrias eran las que en aquel momento, por ahí del 2012, 2013, bueno, a ver, la del turismo era obvia, ¿no? A ver, pues México. ¿No? Lo que sea. Sí. Y la automotriz era porque en ese momento la industria automotriz estaba teniendo un boom impresionante, se estaban confirmando cada vez más plantas en el país, o sea, empezaba a crecer la industria automotriz en el país, estaba generando empleos y entonces yo decía, qué padre que una industria esté viendo a este país, que es mi pasión, como algo estratégico. Entonces, esa fue la razón por la que empecé a buscar en la industria automotriz. No creas que porque el glamour y porque me encantaran los coches y los cilindros y no. O sea, yo llegué a esta industria literal sabiendo, o sea, manejar del punto A al punto B, that's it. Ok. Y entonces, pues sí, o sea, precisamente cuando llego, o sea, yo ya traía esta carga, digamos, como de vibra de una industria en la que quería estar. O sea, de alguna manera también creo, y van a decir que qué rosa soy, pero, o sea, sí creo que en las cosas que uno quiere, o sea, sí, si las piensas y las trabajas, o sea, no solo es, ay, quiero un café avainillado como el que me ofrecieron hoy súper rico, va a llegar, o sea, pues también tienes que hacer un trabajo importante, ¿no? Entonces, sí había una vibra importante, era algo que yo quería, llegué y siempre he dicho, desde que llegué a Toyota, que seguramente si hubiera llegado alguna otra compañía de la industria automotriz, hoy no seguiría ahí. ¿Cómo está eso? A ver, o sea, hoy no seguiría en la industria, okay. Porque Toyota tiene una magia muy especial y Toyota tiene una magia muy especial con la que conecté, no sé si energéticamente o cómo, yo siempre he dicho que tiene que ver mucho con los valores. Entonces Toyota es una compañía
es de origen japonesa, pero hay 2 pilares en los que se basa Toyota siempre, en todas sus acciones. La primera es el respeto por las personas y la segunda es la mejora continua. Entonces, cualquier acción que tengamos que hacer en la vida laboral de Toyota y ahora la trasladas a la vida personal, siempre tiene que estar basada en esos dos pilares. Mi jefe, a quien admiro muchísimo, siempre cuando estamos en algún momento como de disyuntiva o crisis, siempre nos pone un ejemplo de la batalla de las Termópilas, que es la batalla de los 300, que en realidad pues tenían que pasar, los 300 estaban en su territorio y los enemigos tenían que pasar por un acantilado y por una carreterita, digámoslo así, de un acantilado de un lado y por un risco del otro. Y entonces siempre nos dice, ante cualquier duda, ante cualquier crisis, ante cualquier cosa en la que tú vivas, Marisol, siempre mantente en tu acantilado y en tu risco, ¿no? Son dos pilares y por ahí vas a pasar. Y en realidad esa batalla de los 300, pues la ganan porque lo que tenían que hacer es que los enemigos pues tenían que pasar de poquito en poquito, aunque eran muchísimos, tenían que ir pasando poco a poco. Entonces, regresando al tema de los pilares, si tú te mantienes ahí, respeto por la gente y mejora continua, tienes garantizadas muchas cosas. Marisol, me voy a regresar y aquí te voy a echar muchísimas flores, porque obviamente cuando entré a tu perfil de LinkedIn vi tu biografía. Pocas veces me pasa que no tengo que darle scroll más, o sea, no tengo que scrollear más, porque creo que tu biografía a mí me atrapó y dije, qué mujer tan más interesante. Y aquí es donde te quiero preguntar, porque, y obviamente te voy a echar todas las flores del mundo, me encanta que tú personalmente estabas buscando un crecimiento, ser, digamos, un 360, pero a la vez nunca pierdes la visión de equipo, la visión de un conjunto. ¿Cómo es ese ego? ¿Cómo manejas estas dos partes de, ok, sí, yo quiero crecer, quiero, digamos, que la gente me conozca, tener un nombre, tener un lugar, pero a la vez trabajar en equipo? Porque si lo hablamos un poquito antes, esta lucha de egos y esta lucha de yo ya soy la celebridad, yo soy, ¿no? Y a veces queremos que todo el crédito sea para nosotros y no volteamos ni a derecha ni a izquierda. ¿Cómo es eso? Y hago paréntesis, creo que mucho es la visión de los japoneses, ¿no? Trabajar en conjunto para salir adelante con una reputación. Sí, justo es eso. Creo que tiene que ver mucho aspectos culturales. Y los aspectos culturales no solamente provienen de un contexto de país, también tiene que ver con contextos familiares o sociales en los que te desenvuelves. Evidentemente la cultura japonesa tiene un enfoque, y a mí es de las cosas que más me gustan de los japoneses, es este enfoque en la comunidad, ¿sabes? O sea, todo es un sentido de comunidad, todas tus acciones tienen que ver con cómo puedes beneficiar y convivir de una mejor manera. Y me acuerdo, y como anécdota, me acuerdo mucho cuando la primera vez que fui a Japón, alguien me dijo, Marisol, cuando vayas caminando en la calle, ve pensando en que los demás van pensando en ti. No vayas pensando en que cada quien va pensando en sí mismo y no vayas pensando solamente en ti cuando camines. Y yo, sí, ¿no? Los tiré un poquito como de locos. Y fui en abril. Entonces en abril ya está lloviendo muchísimo en Japón. Y me fui unos días antes de mis juntas para conocer un poquito también Tokio. Y entonces me acuerdo que empezó a llover, abrí mi paraguas y iba atravesando una calle. Y pues sí, yo creo que han de haber dicho, esta pobre mexicana latina, ¿no? Muy mal, porque pues yo iba con mi paraguas caminando así. Y me impactó, te lo juro, ver cómo ellos suben y bajan el paraguas conforme van caminando para que los paraguas no choquen. Entonces, en ese momento, te lo juro que recordé a esta persona y dije, híjole, este es el ejemplo claro
de en acciones tan pequeñas, cómo puedes pensar en comunidad, ¿no? Y en cómo todos contribuyen a que se logre algo. O sea, en ese caso era lograr pasar de un lado de la acera al otro, y todos estaban contribuyendo. Pero bueno, una es esa. Dos, tengo el privilegio de ser de una familia de 5 hermanos. Entonces, pues también, aunque fui la más chica y viví mucho tiempo solo con mis papás, porque mis hermanos son mucho más grandes, pues también tuve la fortuna de no siempre ser la única, ¿no? Y entonces también eso te da un panorama distinto en muchas cosas. Pero, o sea, uno es el contexto. La otra es la naturaleza. Y eso también creo que hay que ser siempre muy, muy fieles y muy respetuosos a conocer la propia naturaleza. La naturaleza humana y la condición humana, diría alguien a quien quiero mucho, la condición humana es cátija, ¿no? Entonces la condición humana te lleva a este punto de, pues a veces un tanto de soberbia, a veces un tanto de ego y de ser solo yo y de querer solo destacar yo y etcétera. A lo largo del camino, de lo que me he dado cuenta, es que no hay logro que puedas tener sin que alguien más haya formado parte de ese logro, ¿no? De manera directa o indirecta, todos suman. En el caso de Toyota, por ejemplo, somos equipos muy reducidos. O sea, mi equipo interno es Fer Colmenero y yo. O sea, somos 2 personas dentro de Toyota solamente. Tenemos muchos brazos hacia afuera que también son nuestro equipo, ¿sabes? O sea, al final, que son las agencias de comunicación, al final es de quien nos apoyamos y al final es de quien también resultan los logros. Entonces, yo creo que en la medida en que logremos entender que cada quien pone algo al resultado, es la manera en que tú mismo o yo misma he logrado como también reducir esta parte del ego, ¿no? Y también es importante entender que, y esto algún día me lo dijo una jefa en otra industria, en DHL, porque también me fui a la logística un tiempo, me dijo, mira Marisol, cuando una mujer sube en el elevador, la única responsabilidad que tenemos es mandar ese elevador otra vez allá abajo, ¿no? O sea, cuando tú ya llegaste al siguiente piso, tu única responsabilidad no es bajarte del elevador y listo, ya estoy en el segundo piso. Tu responsabilidad es ponerle planta baja para que alguien más pueda tomarlo. Wow. Y subir. Y entonces, o sea, con esta analogía me parece que es súper importante también entender que un elevador no sube por sí solo, pues hay mecanismos que te ayudan a subir para llegar al segundo piso y luego al tercero y luego al cuarto y luego, ¿no? Y luego al penthouse. Pero la responsabilidad no solamente es que abre el elevador, que te bajes y que hagas lo que tengas que hacer, sino poner planta baja para que alguien más pueda volver a subir a ese elevador. Y me encanta, bueno, yo siempre lo he visto como engranajes, ¿no? Uh-huh. O sea, te entiendo mucho porque yo también crecí en cultura japonesa, entonces como que entiendo mucho este sentido y este sentimiento de todos tenemos que ir a un lado, uh-huh, ¿no? Y me encanta que tengas esta visión tan clara, uh-huh, pero quiero suponer que también te has topado en el camino con situaciones complicadas y situaciones en las que pues a veces queremos correr, ¿no? Y a veces queremos decir, hasta aquí llegué. ¿Te ha pasado? ¿Cómo lo has llevado? ¿Qué aprendiste? ¿Y qué no volverías a replicar con tu equipo? Por ejemplo, o sea, me dices que nada más son ustedes 2. Impresionante. O sea, de miedo, creo. ¿Descansas? ¿Duermes? Sí. Pero sí me gusta dormir. ¿Puedes apagar el celular de repente? Sí, por supuesto. A ver, también es un camino, ¿eh? Ajá. O sea, es un camino y creo que son etapas en las que de pronto uno también vive y hay momentos de mucha ansiedad, ¿no? Porque crees que puedes o debes de controlarlo todo. Y hay momentos de mucho más relajación en donde entiendes que no todo lo puedes controlar. Este tema del control lo aprendí justo en una ruta de manejo, en mi primera ruta de manejo regresando a Toyota, porque estuve un tiempo en Toyota, me fui después a otra compañía y luego regresé 1 año y medio después. Entonces me acuerdo que tuvimos un
evento fue RAFOR, nos fuimos a San Luis Potosí y entonces yo quería ir al nido de las golondrinas. Y entonces pues les dije, a ver amigos, a todos los que íbamos en el viaje, para ir al nido de las golondrinas y ver a las golondrinas tenemos que salir a las 4 de la mañana. Quien quiera ir, yo voy a ir. Quien no quiera ir se puede quedar y todo muy bien. Entonces pues hubo muchos que dijeron, ay no, yo sí me levanto porque pues no. Entonces llegamos al nido de las golondrinas y nos sentamos esperando a que, porque pues yo en control, claro, a las 6 de la mañana tienen que empezar a salir las golondrinas y vamos a ver un espectáculo hermoso. Entonces, sentados, 6:15, 6:30. Entonces se acerca la persona de la agencia y me dice, Marisol, ¿te acuerdas que habíamos platicado que hay días en los que las golondrinas no salen porque hace demasiado frío o porque alguna razón? Y yo sí, me dice, pues puede ser que hoy sea el día que no salgan. Y yo, no, ¿cómo puede ser? No sé qué. Pero aparte yo veía a todos mis invitados, o sea, todos los invitados que iban a la prueba de manejo de RAFOR, despertados desde las 4 de la mañana, sentados ahí esperando a que salieran las golondrinas y nada. Y ese día, te lo juro, que entendí y dije, no estás en control de nada. O sea, no puedes, hay cosas que no puedes controlar. Y no puedes controlar a la naturaleza, por ejemplo, ¿no? No puedes controlar a las golondrinas. Entonces ahí también hay o sea, imagínate, si no puedes controlar a la naturaleza, ¿por qué nos creemos con este poder de poderlo controlar todo? Entonces te digo, son etapas, yo creo que, y no es que sea un tema de edad ni de tiempos, o sea, porque hay momentos en donde pues vuelves a controlar y luego vuelves a relajar y luego vuelves a controlar y luego vuelves a relajar. Pero sí creo que este tema del balance en la vida es importante. Muchas veces se confunde y o sea, lo decimos mucho en las organizaciones sobre las generaciones, ¿no? Así de, ay, no, es que estos centennials, por ejemplo, sí. O ay, estos millennials. Y la realidad es que yo creo que no tiene que ver con un tema generacional, tiene que ver con un tema de ser adultos. O sea, no importa si eres centennial, o sea, seguramente tienes más de 20 años y pues ya eres un adulto, entonces compórtate como un adulto. Y a lo mejor tú eres un boomer y pues no te comportes como un adolescente tampoco. ¿Sí me explico? O sea, entonces digo, no creo que tenga que ver con este tema generacional, ni de tiempo, ni de edad. Tiene que ver más con las etapas en las que estás y con lo que es importante para ti. Y esto no quiere decir que tengas que poner que mi vida personal es más importante que mi vida profesional. Porque a mí, Marisol, o sea, hay quienes sí dicen, tengo que separar los dos mundos. Yo, Marisol, no puedo separarlos. Porque no es que yo sea una Marisol en mi casa, con mi familia, con mis amigos, y otra Marisol en Toyota, ¿no? O en la industria. Uh-huh. Soy la misma en mi casa que en la oficina, evidentemente con actividades distintas. Pero pues sí, o sea, al final es un tema de balance, de autenticidad y de generarte confianza a ti, ¿sabes? De generar esa confiabilidad en ti, de que puedo estar con mi familia y puedo decirle a mi hijo o a mi esposo, ¿sabes qué, mi amor? Hoy no te voy a ir a acostar, porque hoy tengo que revisar unos documentos, hoy tengo que trabajar mucho más rato, entonces voy a estar en mi recámara leyendo o escribiendo o revisando cosas. Porque entonces mi hijo y mi esposo saben que para mí es importante mi trabajo, y hay días en los que puedo decir en mi trabajo, hoy me voy a salir temprano, o no temprano, a la hora que tengo que salir para poder llegar y ir por mi hijo a la escuela, y etcétera. ¿Sí me explico? O sea, no, para mí sería muy difícil separar estos dos mundos. Pero ¿cómo llegaste a ese balance? Porque es muy complicado. No he llegado. No he llegado. Sea, yo siento que ya tienes la vida súper resuelta. No, hombre, ¿de qué me hablas? Me hablas? No, a ver, uno también tiene que generar sus estrategias y pensar y... No, por supuesto que no. El equipo con tu esposo, por ejemplo, quiero suponer. Claro, ¿no? Totalmente. Mira, tuve la oportunidad el año pasado de tener una mentoría con la embajadora de México en Japón, la embajadora Melba Pría. Wow.
ella es mi mentora y me acuerdo que en la sesión final que tuve de esta mentoría del año pasado, hablábamos de los andamios, ¿no? O sea, que las personas tenemos que ser andamios en la vida de otras personas. Ay, ay. Y me encantaba como esta analogía, porque es como, pues justo, un andamio te ayuda a construir una parte, ¿no? O sea, si tú ves una obra que están construyendo un edificio, hay un andamio que está montado en donde se suben personas, te ayudan a construir y después se desarma ese andamio, lo pones del otro lado y construyes otra parte y así. Entonces, las personas tenemos que ser esos andamios en general. Y en la vida yo creo que te encuentras andamios en cualquier momento. O sea, por supuesto, o sea, en mi caso, con mi esposo, que es un andamio que todo el tiempo se está moviendo conmigo, no creas que se deshace y ya, sino que va ahí. Tengo pues también el privilegio de tener a un equipo que también le gusta muchísimo lo que hace. Y eso es determinante. Tengo, o sea, un equipo interno, pero también un equipo externo que además aman a Toyota como parte de sus cuentas, ¿no? Y le dedican mucho tiempo y están comprometidos y les gusta hacer las cosas bien a la primera. Y entonces, pues, es una forma de tener todo ese andamiaje para poder lograrlo. Pero también hay que pensar en que, por un lado, tienes ese andamiaje, pero tú también tienes que ser andamio de alguien más, ¿no? Y ahí es donde a veces se me complica, ¿no? Porque como bien dices, a veces el ego es, no, pues yo quiero subir, yo quiero seguir, a mí yo quiero lo que yo quiero. Sí. También tienes que voltear a ver qué es lo que los demás quieren para poder ser un buen andamio. Me acabas de abrir la puerta, ¿no? Entonces, ¿cómo surgió esta alianza o esta ayuda que hace Toyota Teletón? Tú estás detrás, tú empezaste, ¿cómo inició? Porque, ¿y qué te deja también como persona? Porque yo creo que ayudar a alguien más enriquece muchísimo el alma. Sí. ¿Cómo fue esto? Mira, en 2015 yo todavía no regresaba a Toyota y estaba como justo las negociaciones de que Toyota pudiera, y la red de distribuidores apoyara a Fundación Teletón México. En esa época, Teletón estaba pasando por una crisis de imagen importante, que no sé si la recuerdas, pero había un tema en redes sociales súper fuerte de no, porque están vinculados con Televisa, no, que lavado de dinero, y muchos aspectos que estaban en detrimento de la fundación y de la propia causa. Entonces, cuando yo llego a Toyota en enero del 2016, hablamos con los distribuidores. Antes había un programa de apoyo de los distribuidores de responsabilidad social que se llamaba Codomo, que era un programa muy lindo, pero no estaba vinculado al negocio, o sea, no estaba vinculado a temas de movilidad. Yeah. Entonces hablo yo con los distribuidores y les digo, bueno, vamos a apoyar a Teletón porque cumplía con muchos requisitos en el sentido de tiene cobertura nacional, o sea, hay CRITs en casi todo México, y también eso hace que los distribuidores tengan alguna participación con el CRIT y en sus donaciones. Dos, estaba vinculado el donativo con nuestro core, o sea, con vehículos, o sea, ¿qué podíamos hacer? Pues brindar movilidad a través de los vehículos. Entonces, ahí estaba cuadrado el otro tema. Y 3, pues era una fundación, bueno, es una fundación que tiene todos los mecanismos de transparencia que una empresa como Toyota requiere, ¿no? O sea, porque también los procesos de donaciones, sobre todo cuando estás migrando a una visión mucho más estratégica en términos de responsabilidad social, a una visión de sustentabilidad, tienes que tener en cuenta que el mecanismo de transparencia es importantísimo. Entonces, Teletón cumplía con esas 3. Entonces, así es como decidimos subirnos a apoyar a Fundación Teletón en un año bien complicado para Fundación Teletón, porque, insisto, muchos patrocinadores estaban bajando, había mucho ruido alrededor, y bueno, Toyota apostó hace casi 10 años por apoyar a Fundación Teletón. Llevamos ya 10 años de esta alianza y de esta relación. Este año cumplimos, es la 10ª donación que haremos a Fundación Teletón. En este tiempo hemos donado más de 100 vehículos. Y la verdad es que es de una manera como muy natural, insisto, cuando vinculas valores pues parecidos,
hace todo el sentido. A ver, transparencia, movilidad, o sea, ¿qué necesitan los niños y sus familias con discapacidad, con autismo, con cáncer en México? Pues necesitan la posibilidad de moverse de una mejor manera. Nosotros tenemos eso, pues ¿por qué no lo ponemos también al servicio, ¿no? de los chiquitos y las chiquitas y sus familias para poder operar? Y yo he dicho, y lo sostendré siempre, que este país no sería lo mismo en materia de discapacidad y de inclusión si Teletón hace 27 años no hubiera empezado este camino. Totalmente. Y es mucho de cómo está funcionando hoy en día, ¿no? Y lo acabamos de ver con un reality muy famoso que de repente todas las marcas empezaron a bajar porque hay como esta necesidad de quedar bien en redes sociales, pero a veces no es callar, ¿no? Es más bien sumar y es ver lo que está sucediendo. Totalmente. Marisol, voy a entrar a materia porque nos encanta el chisme aquí automotriz. Y queremos mucho chisme automotriz. Venga. Ya sabemos el fenómeno que está pasando en México, que es la llegada de tanta marca china y, o sea, lo digo como es, no con ningún dejo ni nada, pero ¿cómo lo están viendo ustedes como institución? Porque, o sea, de repente hay un chiste, ¿no? De que ya parecen Oxxos, de que a cada rato están abriendo. ¿Cómo lo están viendo ustedes? Y sobre todo, tomando muy en cuenta los valores que tú me acabas de decir de Toyota, que es cuidar la reputación, la innovación, y también meto aquí el tema de Prius, ¿no? Que es las nuevas tecnologías para no dañar tanto al medio ambiente. ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, la competencia. La competencia siempre será bienvenida, O sea, para ponernos un poquito en contexto, antes de pandemia éramos cerca de 40 y tantas marcas en México. Después de pandemia y actualmente somos más de 80. O sea, estamos hablando que en 5 años o poquito menos, esto se duplicó. Entonces, entender que la competencia siempre va a ser, o sea, siempre la vamos a recibir en Toyota por varias razones. La primera, porque cuando hay competencia, el cliente tiene muchas más opciones, ¿no? Y también eso hace que el cliente tenga más responsabilidad, porque tiene que informarse más. O sea, no nada más las responsabilidades de las marcas, ¿no? Y del producto que ofrecemos. También la responsabilidad se traslada al cliente, en donde tiene que tomar mejores decisiones, y para tomar mejores decisiones, pues tiene que informarse más. Entonces, siempre será positivo que haya más competencia, pero en Toyota creemos en algo que es muy importante, y es en la competencia justa. La competencia con piso parejo. Está muy bien que lleguen todas las que tienen que llegar, porque eso también nos obliga a nosotros a tener mejores productos, a tener mejores estrategias de servicio, a tener mejores estrategias de lo que sea. Entonces, bienvenida a la competencia, una competencia justa, y que el mayor beneficiario sea el consumidor, sea el cliente. Suéltame, ¿a qué te refieres con que sea pareja la competencia? Bueno, a ver, vamos a poner ciertos temas. Hay muchos regulaciones en nuestro país y decretos y tal que tienen que ser parejos para todas las marcas. No es lo mismo una marca que llega, y lo digo porque también o sea, en su momento, cuando entran muchas marcas, entramos como comercializadoras, pero también hay que venir a invertir en este país. O sea, hay que generar empleos de calidad. Toyota, o sea, ha invertido más de 2,000 millones de dólares en este país, creando 2 plantas, produciendo, exportando, o sea, también haciendo que México tenga un punto relevante en las exportaciones y en la calidad que va de nuestro país a otros países. Entonces, con eso me refiero a una competencia justa. En ese sentido, por un lado. Por otro, también es que el producto sea de calidad, que el producto cumpla con todos los requisitos de seguridad, de calidad, de lo que sea, porque al final el consumidor es el que lo va a vivir. Entonces, por supuesto que vengan todos los que quieran venir, o sea, de China, de India, donde sea, de donde sea, por supuesto. Insisto,
no solo a Toyota, yo creo que a toda la industria nos han hecho reconfigurar muchas cosas, voltear a ver cosas que quizá antes teníamos ahí latentes, pero que de pronto vinieron a cumplir un papel mucho más importante. Por ejemplo, el tema del servicio a los clientes, ¿no? Tener refacciones. A mí me impacta, por ejemplo, en Toyota, que tú pides una pieza, si es que no está en back order porque algún tema en la producción o lo que sea, pero, o sea, lo tienes en 24 horas o en 48 horas máximo. Y eso hace que pues, el beneficiario sea el cliente. No te quedas sin un coche durante X cantidad de tiempo. Entonces, insisto, hay temas que van más allá del producto, con la competencia. Hay temas de tu servicio, o sea, qué servicio postventa tienes, los precios de tus servicios, las refacciones, la experiencia que tienes. O sea, no es lo mismo que te entreguen un vehículo en algún punto en una carpa que te entreguen un vehículo en una agencia con un, ¿no? ¿Sabes? Claro. Insisto, el beneficiado tiene que ser el cliente al final. Y qué fuerte, porque también vivimos súper acelerados, ¿no? O sea, perdón, pero ya que un paquete te tarde una semana en llegar, dices, bueno, es que ¿de dónde viene? Yo lo quiero mañana, ¿no? También es eso. Ya sé. ¿Y qué hay de la Fórmula 1? Porque anunciaron que regresan. Qué maravilla, ¿no? Cuéntame. No, hombre, todos estuvimos muy felices, sin que me regañen. No. Pero de a ver, estamos muy contentos y creo que también este regreso de Toyota a la Fórmula 1 es un gran mensaje de la compañía en la forma en la que pensamos y hacemos las cosas. La forma en la que las pensamos y las hacemos tiene que ver con el largo plazo. Esto me recuerda un poquito, igual ya no tenemos mucho tiempo, pero, o sea, platicarles del WRC. Cuando Toyota decide regresar a WRC con un vehículo, y Akio Toyoda, que además es piloto, le pide a Tommi Mäkinen en aquella época que él le arme el equipo y que ponga los coches y que arme el vehículo que va a correr y lo que sea, que es GR Yaris, y le dice, yo no quiero que ganes este año, ni el segundo, ni el tercero. El punto es, empieza a desarrollar un equipo que nos lleve en algún punto a conocer los vehículos y a que como resultado eventualmente tengamos campeonatos. Y así sucedió, o sea, al tercer año tuvimos el primer campeonato, o sea, al tercer año de regresar a WRC teníamos el campeonato. Entonces, con este regreso a Fórmula 1, me parece, insisto, que es un mensaje de la compañía, no solamente está en voy a regresar a Fórmula 1, sino voy a crear una academia, o sea, o una escuela, digo, no es una academia, pero una escuela de largo plazo para desarrollar a pilotos, no solo a pilotos, desarrollar a pilotos, pero también técnicos de servicio, pero también estrategas del automovilismo, y no se está pensando en el corto plazo. En realidad el regreso a Fórmula 1 tiene que ver con una visión de largo plazo y por eso va envuelto no solamente con un motor o con un coche o con un logo, sino tiene que ver con un tema de crecer y de formar a la próxima generación de quienes van a vivir la Fórmula 1 en momentos también de cambio, ¿no? Porque todos lo hemos vivido, o sea, el tema de la electrificación es un tema importante. Entonces también el deporte motor seguramente va a tener sus retos y va a cambiar, y para eso necesitamos pues generar y crecer a nuevos talentos que a lo mejor tú sí, pero a lo mejor a mí ya no me va a tocar verlos, ¿no? Y ver a esa gente que hoy, 2024, empieza un camino hacia el futuro de la Fórmula 1. Sí te va a tocar, Marisol. Soy come años, pero sí, así nos va a tocar. Y hablando de un mundo como más, pues más verde, ¿no? ¿Qué planes tiene Toyota? Porque obviamente ustedes rompieron aquí en México con Prius y estaba leyendo que llevan 10 años en el mercado, 150,000 unidades vendidas. Uh-huh. ¿Qué más en esa línea? O sea, ya dejar un poquito la gasolina. Sí. ¿Qué más? ¿Tienes tiempo? Mira, aquí lo hacemos. No, a ver, porque aparte es uno de los temas que más me apasionan en este momento, porque creo que hay que empezar diciendo que la industria automotriz está viviendo
pues la revolución más importante en 100 años. Wow. ¿No? Y me parece que es muy importante tomar esta transformación con mucha responsabilidad y con mucha cautela. Toyota en realidad lleva desde 1963 aproximadamente desarrollando tecnologías amigables con el medio ambiente, si así lo quieres decir, porque el fin de Toyota tiene que ver con la reducción de emisiones de CO2. No tiene que ver solamente con la tecnología, no tiene que ver solamente con la tendencia, no tiene que ver con una moda que de pronto puede ser muy visible. En realidad el foco y el objetivo es reducir las emisiones de CO2 en el menor tiempo posible. Pero en ese sentido también Toyota ve al mundo de una manera muy diversa. No es lo mismo México que Noruega, que California, que Kentucky, que Mérida, que Chihuahua, ¿no? Por mencionarte solo algunos, pero o sea, lo que te quiero decir es, el mundo es distinto, las condiciones del mundo y las necesidades del mundo son completamente distintas. Entonces, en ese sentido, y desde, insisto, 1963, Toyota dice, si queremos seguir siendo una marca que contribuya, o una compañía que contribuya a la reducción de emisiones de CO2, no podemos movernos a una sola tecnología. Porque si nos movemos a una sola tecnología, entonces pues el volumen tiene que ser mucho más pequeño. Claro. Y ahí te voy a poner un dato que es bien interesante. Para producir una batería, una batería de un 100% de batería eléctrica, necesitas, para producir ¿cuántos recursos naturales, cuántos vehículos híbridos eléctricos crees que puedes fabricar con solo lo que haces una batería? No toda. 90. Ok. O sea, los recursos naturales que requieres para un vehículo 100% eléctrico son los mismos que podrías tener para 6 conectables, pero 90 híbridos eléctricos. Entonces, cuando tu objetivo es reducir las emisiones de CO2, es un no-brain, ¿sabes? O sea, ¿qué prefieres? ¿Tener a 90 familias reduciendo emisiones de CO2 o una familia, ¿no? Y ojo, aquí no decimos que, o sea, en Toyota no decimos que no a los eléctricos, al contrario, aquí tenemos 4 tecnologías. Toyota ha desarrollado 4 tecnologías, que es la híbrida eléctrica conectable, la 100% de batería eléctrica y los de hidrógeno. Entonces, aquí está. En el momento en que los países estén listos para introducir estas tecnologías, Toyota los va a llevar, ¿sabes? Ya hay países en donde los de hidrógeno se comercializan. Japón, Estados Unidos, algunos lugares de Europa, pero tampoco se ha masificado porque no hay infraestructura, no hay hidrolineras. Quieren eléctricos, hay países en donde las regulaciones están marcando que sean eléctricos. El otro día platicaba con una persona que me decía, no, pues es que en España yo ya no puedo estacionar mi coche y tengo un negocio en el centro, pues porque no tiene la placa está verde, entonces tengo que pagar un estacionamiento y bla, bla, bla. Que ojo, la introducción de tecnologías a los diferentes países no debería de estar marcada por la regulación, debería de estar marcada por la necesidad del cliente. Entonces, en ese sentido, pues en México nos sentimos bien satisfechos y bien orgullosos, también es bueno decirlo, que pues desde hace 10 años que llegó Prius a México, que hemos vendido más de 50,000 Prius, pero más de 152,000 híbridos eléctricos, porque ahora, antes era solo Prius, pero ahora ya tenemos 10 modelos en México híbridos eléctricos. Entonces eso hace que pues nuestra contribución a la reducción de emisiones de CO2 en México sea la que hoy tenemos, que son muchísimas toneladas de CO2 reducidas, y que además hayamos construido también o contribuido a construir esta apertura de los clientes a probar estas nuevas tecnologías. Yo me acuerdo cuando 2012,
sea, de verdad había temas de, no, es que no quiero un híbrido porque entonces si llueve y se inunda, entonces me voy a electrocutar, ¿no? Entonces, ¿sabes? Y nos parece de risa, pero sí de verdad, o sea, por supuesto que también me río y nos reíamos. Y llevar a un camino a decir ahora, es que si no hay un híbrido, pues mejor me espero, ¿no? O no, alguien que prueba ya un híbrido, es muy difícil que cambie a un vehículo de combustión interna. Entonces creo que contribuir a ese cambio también de consumo de la movilidad ha sido muy gratificante para todos en Toyota, en el mundo por supuesto, pero pues en México también muchísimo. Marisol, mil gracias, de verdad un deleite platicar contigo y me encanta tu forma de pensar y de ver la vida. Creo que no me encanta esta expresión, pero sí eres un agente de cambio en este país y creo que eres un ejemplo a seguir. Gracias. No, pero antes de despedirnos, ¿te gustaría decir algo más? No, hombre, muchísimas gracias. Me da mucho gusto compartir esta mañana aquí. Quise venir a su lugar porque a conocerlos a ustedes, a platicar un poquito. Entonces, muchísimas gracias. Les deseo todo el éxito que Automóvil Panamericano se merece. Que este regreso sea un regreso, insisto, como el que se merece y para todo el equipo. Entonces, mucho éxito. Gracias por la invitación. Me siento muy, muy afortunada y muy privilegiada de poder compartir con ustedes. Muchas gracias, Marisol. Y esta es tu casa. Muchas gracias. Gracias. Okay.